Bueno, vamos a comenzar con la práctica de la unidad número 2, que tiene que ver con la teoría del consumidor. Me gustaría primero hacer una pequeña introducción. Yo sé que ustedes tuvieron ya con el profe Efraín la parte teórica sobre lo que es, de alguna manera, modelizar el comportamiento de los consumidores. Situación en la que se trata de utilizar herramientas matemáticas para poder, de alguna manera, comprender cómo podríamos adelantarnos al comportamiento que podrían tener los consumidores en un determinado mercado. Bueno, estoy todavía admitiendo gente. Bien, bueno, vamos a comenzar con la teoría del consumidor. Mi idea es poder avanzar en lo que tenga que ver con cálculos de óptimos. Hay un micrófono encendido. Gracias, chicos, por apagar todos los micrófonos. Bien. Bueno, vamos a seguir admitiendo gente. ¿Qué hora es ya? Y 14. Nos queda un minuto. Bueno, quiero comenzar con una breve introducción, ¿sí? Más allá de la clase teórica que ustedes ya tuvieron con el profe Efraín. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de teoría del consumidor? Profe, disculpe, no tuvimos clase el lunes. Ah, ¿no El tuvieron? lunes fue feriado, profe. No tuvimos todavía la teoría. Ah, ¿y no la recuperaron? Bueno, me viene bien. Entonces. Íbamos a seguir con el ejercicio de la unidad 1, profe. Ah, qué bueno. No hay problema. Yo, obviamente por una cuestión de que no tenemos un pizarrón y una clase convencional, lamentablemente no puedo realizar ejercicios más allá de lo que tengo en el Power. De todas formas, yo preparé una introducción teórica sobre los conceptos que vamos a utilizar en la clase práctica de hoy, así que no tendríamos problema, porque primero, justamente, yo les voy a dar las herramientas teóricas que necesitamos para poder resolver el práctico de hoy, ¿sí? Así que no se preocupen por ese tema. De hecho, bueno, yo le iba a pasar rápido a la introducción, pero bueno, vamos a hacer énfasis un poco más en la teoría, entonces, utilizando lo que tengo en el Power. Cualquier duda, ustedes ya saben, me preguntan y retomamos la clase normalmente. Bueno, teoría del consumidor. Ustedes saben que de acuerdo a los 10 principios de la economía aportados por Gregory Mankiw, que estudiamos en Economía 1, justamente en la unidad número 1, en uno de los principios estaba que los individuos se enfrentan a disyuntivas, ¿sí? Generalmente, nuestro día a día tiene que ver con decisiones. Muchas veces se dice que nuestro presente tiene que ver con decisiones que hemos tomado en el pasado, y lo mismo que para nuestro futuro va a depender de las decisiones que tomemos en el presente. La verdad es que sí, que el día a día nos lleva a tomar diferentes decisiones, nos presenta la vida frente a distintas disyuntivas. ¿Qué es una disyuntiva? Son dos posibles caminos en una situación determinada. Entonces, ustedes tienen que decidir en algún momento cómo invertir el fin de semana ante las fechas de dos parciales que se vienen. Entonces, si invertimos en estudiar contabilidad o economía, tienen que administrar los recursos escasos
y esto los lleva a tomar decisiones constantemente. Bueno, la teoría del consumidor comienza con este punto. ¿Cómo deciden los consumidores comprar determinados productos? Entonces, en base a eso, tenemos que estudiar justamente en qué consiste la teoría del consumidor. La teoría del consumidor tiene algunos conceptos principales que voy a estar dando en este momento, para que de esta manera podamos tener las herramientas teóricas para poder resolver los prácticos que tengo preparado para hoy. Bueno, por un lado, ¿cómo piensan o cómo consumen o qué es lo que más consumen las mujeres y qué es lo que más consumen los hombres? Esto es un estudio de campo que se realizó y los productos o los dos productos que más consumen las mujeres son zapatos y carteras. Por su parte, cuando se encuestó cuáles eran los productos que más consumían los hombres, dejamos de lado los zapatos y las carteras, y tenemos que los hombres prefieren invertir, comprar, están al tanto, siempre que tengan una oportunidad de adquirir bienes que tengan que ver con diversión, con entretenimiento, desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Todo aquello que tiene que ver con la tecnología y con la diversión es una inversión, entre comillas, que los hombres están dispuestos a realizar. Es decir que en esta encuesta se detecta que la gran mayoría de los hombres prefiere este tipo de productos a la hora de comprar algo para pasar el tiempo, para el ocio. Bueno, de hecho, desde el punto de vista psicológico, esto está respaldado, ¿sí? Pilar Sordo escribe de que los hombres nunca dejamos de jugar, ¿sí? Cambiamos los autitos de niños de juguete cuando somos grandes por autos de verdad. El hombre nunca deja de divertirse. Es por eso que la gran mayoría de los encuestados eligieron este tipo de productos como preferencia al resto de los demás. Y las mujeres, sus preferencias en sus productos tienen que ver más que todo con zapatos y carteras. Bueno. Ahora bien, si las mujeres pudieran comprar todos sus zapatos, todos los zapatos y carteras que pudieran, y tendrían el dinero de estas celebridades, tendrían seguramente un par de cuartos en su casa para poder guardar los zapatos y las carteras. Y los hombres, como vemos ahí abajo, si tendrían la posibilidad de consumir juguetes tecnológicos que le dé su presupuesto, podrían llegar a tener en su casa un mini aeropuerto, como vemos en esa celebridad que está ahí en la imagen. Bueno, lo cierto es que lo que vamos a ver hoy, aunque ustedes no lo crean, se relaciona mucho con lo que acabamos de ver en las imágenes. ¿Por qué? Porque vamos a ver tres conceptos, tres tópicos muy importantes que tienen que ver con esto que acabamos de ver, ¿sí? Dijimos que los hombres prefieren la tecnología y las mujeres prefieren consumir zapatos y carteras. Bien, eso se refleja gráficamente a través de una curva de indiferencia o una curva de preferencia, como le llaman algunos autores, ¿sí? Que es indistinto el término. ¿Qué es una curva de indiferencia o una curva de preferencia? Justamente es eso, refleja gráficamente las preferencias de un consumidor determinado. Vamos a suponer que un consumidor determinado tiene la opción de consumir un bien A y un bien B. Entonces su curva de preferencia nos va a mostrar diferentes combinaciones que les da el mismo nivel de satisfacción, ¿sí? En cuanto a la capacidad de compra, ¿sí? Porque una cosa es lo que a mí me gusta, como les dije recién, por eso mostraba la imagen de las celebridades. A todas las mujeres les gustan las carteras y los zapatos, pero no todas tienen el ingreso, la capacidad de compra para tener
una habitación llena de zapatos y carteras, pero si lo pudieran hacer seguramente lo harían. Entonces acá juega un papel muy importante la capacidad de compra, el ingreso, lo que se denomina gráficamente restricción presupuestaria. Es decir, la restricción presupuestaria es una recta que me da a mí el nivel de capacidad de pago que tengo de acuerdo a mis ingresos. Entonces estamos hablando de dos curvas diferentes. La primera, la curva de indiferencia, que refleja gráficamente mis preferencias, combinaciones de bienes que me dan el mismo nivel de satisfacción. Y a mayor curva de indiferencia, mayor es el nivel de satisfacción. Ahora, una cosa es lo que prefiero, lo que me gusta consumir y me da un cierto nivel de satisfacción o de utilidad. Y otra cosa es lo que yo puedo adquirir, lo que yo puedo comprar. Entonces, ahí entra en juego la segunda recta o segunda curva, que es la restricción presupuestaria, que tiene que ver con lo que puedo comprar. Entonces, en la primera curva, en la curva de indiferencia, me muestra gráficamente mis preferencias, lo que a mí me gusta. Y otra cosa, en la segunda recta, que es la recta presupuestaria o de restricción presupuestaria, me da mi capacidad de compra. Entonces, combinando curvas de indiferencia y restricción presupuestaria, aparece el tercer concepto que vamos a desarrollar y que vamos a calcular en el día de hoy, que es el óptimo del consumidor. El óptimo del consumidor, como dije, combina lo que a mí me gusta con lo que puedo comprar. Entonces, en el punto donde coinciden mis preferencias, entre paréntesis, curva de indiferencia, y mi capacidad de pago, entre paréntesis, restricción presupuestaria, en ese punto de tangencia es el óptimo del consumidor. ¿Por qué digo que es el óptimo del consumidor? Porque ahí convergen lo que me gusta con lo que me puedo comprar. Vamos a verlo en un gráfico. Ahí tenemos gaseosas y pizzas, ¿sí? Cantidad de gaseosa, cantidad de pizza. La restricción presupuestaria es esta recta que vemos aquí, la única que está graficada en ese eje de coordenadas cartesianas. Esta recta que vemos acá es mi restricción presupuestaria, ¿sí? Esta es mi restricción presupuestaria. Está determinada, está graficada de acuerdo al ingreso de esta persona, ¿sí? Para decirlo con palabras más cotidianas, bueno, de acuerdo al sueldo de este consumidor que le gusta consumir gaseosas y pizza, se grafica esta restricción presupuestaria. Y ya vamos a ver cómo graficarla y cómo obtener la ecuación que da origen a esa recta que tenemos ahí. Lo cierto es que esto es una especie de frontera de compra, de posibilidades de compra. Esa recta me dice cuál es el límite que tengo como consumidor de acuerdo a mi ingreso. ¿Sí? ¿Está claro ese concepto? La restricción presupuestaria, que es la que está graficada ahí, de alguna manera me muestra la frontera de mi capacidad de pago. Ya vamos a ver cómo calcularlo, cómo obtener la ecuación, cómo graficarla a esa restricción. Lo importante en esta introducción es que ustedes capten el concepto de restricción presupuestaria, ¿sí? Que el nombre de una manera nos dice todo. Bueno, entonces una cosa es lo que yo puedo comprar, mi capacidad de compra determinada por la restricción presupuestaria, que es ese gráfico, esa recta que tenemos graficada ahí. Pero en el punto A, yo les había hablado de otro gráfico, más específicamente de una curva llamada curva de indiferencia o curva de preferencia, que les había dicho que la curva de indiferencia nos muestra
las combinaciones de bienes que me dan a mí el mismo nivel de satisfacción. ¿Cómo me gusta a mí combinar gaseosa y pizza? Estaba por decir cerveza. Bueno, entonces, ¿cómo combinamos gaseosa y pizza? ¿Cómo sabemos las preferencias de esta persona que estamos analizando aquí? A través de una curva de indiferencia, que sería esa forma que tiene ahí, ¿sí? Es como una curva muy parecida a una curva de demanda, ¿sí? Pero es una curva de indiferencia. Entonces, esta curva de indiferencia me está mostrando cómo le gusta combinar a esta persona gaseosas y pizza, ¿sí? Entonces, le gusta consumir este nivel de gaseosa combinado con esta cantidad de pizza, ¿sí? Aproximadamente, no sé, 102 de gaseosa y 38 de pizza aproximadamente. Bueno, vamos a llamarle un punto A, ¿sí? Pero también le gusta un punto B, 50 de gaseosas, tax, y 50 de pizzas. Fíjense que estamos siempre dentro de la misma curva de indiferencia. Este punto B le da el mismo nivel de satisfacción que consumir la combinación A, 102 y 38, 39 de pizza, ¿sí? Porque justamente eso es lo que hace la curva de indiferencia. Mostrar a través de una curva gráficamente cómo se comportan las preferencias de esta persona. Ahora bien, ¿dónde se da el punto óptimo? ¿Cuál es el óptimo del consumidor? En el punto de tangencia, en donde se combina lo que le gusta consumir, curva de indiferencia, y la capacidad de compra de esta persona, restricción presupuestaria. ¿Sí? Es decir que en ese punto de tangencia donde se toca la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia, es el óptimo del consumidor. Bien. Hasta acá, chicos, antes de que siga avanzando, ¿hay alguna pregunta? Sí, profe, ¿podría volver a repetir lo último? Porque se le cortó el internet, no se entendió bien. Sí. Repito, entonces, el punto óptimo, el óptimo del consumidor, como está marcado ahí en el gráfico, es el punto de tangencia en donde se combina lo que puedo comprar, restricción presupuestaria, y lo que prefiero consumir, curva de indiferencia. Por eso es el óptimo del consumidor. Ahí es donde converge lo que yo puedo comprar y lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Por eso les mostraba las imágenes, primero lo que le gusta consumir a una mujer tipo, de acuerdo a una encuesta que se realizó, y después me fui al otro extremo, la vida de una celebridad mujer con todo un dormitorio lleno de carteras y zapatos. ¿Por qué? Porque la celebridad tiene una restricción presupuestaria mucho más alejada del vértice, por lo tanto va a hacer tangencia en una combinación de carteras y zapatos mucho mayor que la de un consumidor menor, ¿sí? Entonces, supongamos que hablamos de automóviles, hablamos de los varones, consumo de automóviles. Nosotros vamos a tener una curva de indiferencia y una restricción presupuestaria que me va a decir cuál es mi punto óptimo de poder comprar un automóvil determinado. A todos nos gusta un Lamborghini, a todos nos gusta un Ferrari, pero bueno, nuestra restricción presupuestaria, nuestra capacidad de compra nos permite acceder a un 4K modelo 2010, por ejemplo, ¿sí? Ahí se ve el óptimo del consumidor, las preferencias y la restricción presupuestaria. Ahora, si analizamos el mismo ejemplo de los automóviles, preferencias y restricción presupuestaria, entre paréntesis, capacidad de compra de Messi, por ejemplo, y obviamente que su curva de indiferencia va a estar
mucho más arriba que la nuestra y su restricción presupuestaria va a estar mucho más alejada del eje que la nuestra, ¿sí? Profe, o sea que sería Sí, escucho. cuando más alejada esté del origen, más la satisfacción. Exactamente. En cuanto a la curva de indiferencia, todos tenemos lo que se llama un mapa de indiferencia. Acá yo le hice una curva de indiferencia 1, ¿sí? Una curva de indiferencia determinada. Lo cierto es que tenemos infinitas curvas de indiferencias en nuestro consumo. Nada más que nuestro óptimo va a estar determinado por aquella curva de indiferencia que alcancemos a tocar con nuestro ingreso, ¿sí? Eso es lo que muestra ahí el gráfico. Bueno, otra cosa que me gustaría dejar en claro y que nos va a servir para la resolución de algunos de los ejercicios de hoy. No solamente lo que tiene que ver con curvas de indiferencia, que es la representación gráfica de nuestras preferencias, que nos muestran distintos niveles de combinación de un bien A y de un bien B, que nos dan el mismo nivel de satisfacción. También está la restricción presupuestaria, que nos muestra gráficamente la capacidad de compra de los consumidores. Ahora también quiero que anoten y que tengan en cuenta dos puntos importantes que tienen que ver con curva de indiferencia y restricción presupuestaria. Y tiene que ver con la pendiente de ambas. La curva de indiferencia tiene una pendiente denominada relación marginal de sustitución, ¿sí? Entonces anoten o marquen, si están escribiendo ahí en la compu, la pendiente de la curva de indiferencia es la relación marginal de sustitución. Mientras que la pendiente de la restricción presupuestaria se denomina tasa marginal de sustitución. Repito, la pendiente de la curva de indiferencia, lo que vimos recién en punto A, la pendiente de la curva de indiferencia, se denomina relación marginal de sustitución. Y la pendiente de la restricción presupuestaria, punto B, la pendiente de esta recta que estamos viendo acá, ¿sí? La pendiente, se denomina tasa marginal de sustitución. Bueno, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque, como verán, ¿qué sucede en el óptimo del consumidor con respecto a estos dos conceptos que les acabo de mencionar? A ver, alguien que me diga qué pasa en el punto óptimo del consumidor. Miren el gráfico. ¿Qué pasa con la pendiente de ambas, curva y recta? ¿Se alejan del origen? No, no se alejan del origen. Son convexas. Se acercan a la restricción presupuestaria. Iguales. Son Son iguales. Ahí está, son iguales, ¿sí? Fíjense en que la curva de indiferencia, como su nombre lo indica, es una curva, mientras que la restricción presupuestaria es una recta. Ambas tienen distintas pendientes, ¿sí? Pero en el punto donde se tocan,
en el punto de tangencia, en el punto óptimo del consumidor, la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la restricción presupuestaria. Entonces marquen ahí con rojo en algún lugar, en el óptimo del consumidor, la relación marginal de sustitución es igual a la tasa marginal de sustitución. Repito, en el punto óptimo del consumidor, en el punto de tangencia de la curva de indiferencia y de la restricción presupuestaria, ¿sí? Acá yo se lo voy a marcar, vamos a llamarle C, este punto. Ahí es el único punto en donde se toca la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria. Justo en ese punto, llamado óptimo del consumidor, es el único punto en donde se iguala la relación marginal de sustitución con la tasa marginal de sustitución. Este punto es importante porque obviamente les va a servir para calcular el óptimo del consumidor. Entonces, recapitulando un poco, la relación marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Y qué me indica la pendiente de la curva de indiferencia? La relación marginal de sustitución. Como su nombre lo indica, nos muestra a qué tasa vamos a intercambiar un bien por otro, ¿sí? Supongamos que en este caso, en este ejemplo, la relación marginal de sustitución, la pendiente de la curva de indiferencia, en el punto A es igual a 2, supongamos, ¿sí? ¿Qué me indica? Que para incrementar el consumo de pizza en 1, tengo que disminuir en 2 el consumo de gaseosa. Eso me indica la relación marginal de sustitución. Mientras que la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la restricción presupuestaria, de la recta, son los precios relativos, el precio de la gaseosa sobre el precio de la pizza, que eso ya lo vamos a ver mejor con un ejercicio práctico, ¿sí? Así que bueno, yo sé que no tuvieron la clase teórica, pero con esta introducción estamos cubriendo los conceptos que vamos a manejar en la resolución de ejercicios. Bueno, ¿alguna duda hasta acá con respecto a estos 3 puntos? Curva de indiferencia, restricción presupuestaria y óptimo del consumidor. Sí, profe. ¿Si hay duda o si seguimos? Siga, profe. Ok, bien. Bueno, vamos al ejercicio número 1. Profe, ¿Sí? Sí, Pablo. hay un compañero que dice que si puede repetir lo de la relación marginal de sustitución, dice en el chat. ¿Sí? La relación marginal de sustitución es la tasa en la que se intercambia un bien por otro. En el caso del ejercicio o del ejemplo que yo les di anteriormente, siempre vamos a trabajar con 2 bienes. Vamos a manejarnos bajo ese supuesto. El supuesto de que la persona consume 2 bienes. Entonces, la relación marginal de sustitución nos da la cantidad necesaria de un bien, la cual necesitamos renunciar para incrementar el consumo del otro bien. En este caso, gaseosas y pizzas, ¿sí? Entonces, supongo que la gaseosa es Pepsi. Entonces, la relación marginal de sustitución mide la cantidad de Pepsi necesaria para compensar al consumidor por una reducción del consumo de pizza en una unidad. Básicamente, eso me indica
la pendiente de la curva de indiferencia o la relación marginal de sustitución. Como su nombre lo indica, relación marginal de sustitución. Si yo dejo de consumir una unidad de un bien, incremento, tengo dinero disponible para incrementar el consumo del otro bien en cuestión. Como el supuesto que trabajamos en la teoría del consumidor es que tenemos la opción de consumir solamente dos bienes, si se reduce el consumo de gaseosa, tengo más dinero disponible para incrementar el consumo de pizza. ¿Cómo va a ser la tasa de intercambio de gaseosa por pizza? Lo analizamos a través de la relación marginal de sustitución. Bueno, mientras que la tasa marginal de sustitución la vamos a ver mejor con un ejemplo, pero haría que se altere la pendiente de la restricción presupuestaria. Y esta pendiente está conformada por el precio del bien A sobre el precio del bien B. Entonces, cuando un bien se encarece o se abarata, la pendiente de la restricción presupuestaria va a cambiar. Pero como les dije, el ejercicio número 1 nos permite analizar en mayor detalle este concepto de tasa marginal de sustitución. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Antes de comenzar con el ejercicio número 1. Bueno, vamos a ir despacio, teniendo en cuenta que ustedes no han tenido la clase teórica completa, pero como les dije al principio de la clase, con estos 3 conceptos nos sirven, son útiles para poder entender y resolver el práctico. Dice el ejercicio número 1, con la información del cuadro, ¿sí? Ahí tenemos A, B, C y D, son 4 alternativas, donde el precio de A y B van cambiando. Con la información del cuadro y sabiendo que el consumidor percibe una renta de 500 y gasta todos sus ingresos, los 500 pesos, en 2 bienes, en el bien A y en el bien B, perdón. Punto A, grafique las rectas presupuestarias, especifique previamente la ecuación de la recta presupuestaria. Y el punto B, indique los cambios en la pendiente. Bueno, vamos a ver cómo graficamos la restricción presupuestaria. ¿Cuáles son mis datos? El ingreso, y vamos a trabajar con la alternativa A. ¿Sí? Acá la marco. El precio de A, del bien A, es 10 y el precio del bien B es 5. Y el ingreso, la renta, es 500. Vamos a trabajar con esos 3 datos. El ingreso o la renta, que es igual a 500, el precio de A igual a 10 y el precio de B igual a 5. Nos piden que grafiquemos la restricción presupuestaria, así vamos a tener una recta como la de la introducción, y nos piden encontrar la ecuación que da origen a esa recta. ¿Cómo puedo hacer para graficar la recta? Simplemente busco los puntos extremos. Si gasto todo mi dinero en el bien A, ¿cuál sería el eje, el valor del eje de las ordenadas? Y en el bien B, el eje de las abscisas. Pero bueno, vamos despacito. Vamos primero a buscar la ecuación. Podemos consumir solamente 2 bienes y tenemos 500 pesos para hacerlo. ¿Cómo obtengo la ecuación de la restricción presupuestaria? Este método lo van a usar siempre que les pidan que especifique la ecuación de la recta presupuestaria. M es el ingreso, P de A o P sub A es el precio del bien A mayúscula son cantidades de A, más el precio
del bien B, P sub B, por B mayúsculas, que son las cantidades del bien B. Esto traten de pensarlos en términos muy simples. Si ustedes salen una noche con $500, supongamos, porque son 500 pesos, no pueden comprar nada, pero salen con $500 y consumen solamente dos bienes, el bien A y el bien B. Entonces, ¿cómo ustedes calculan la distribución de ese dinero? Y las cantidades de A, ¿sí? A mayúscula, cantidades de A, por el precio de A. Más, si consumí un segundo bien esa noche, las cantidades del bien B que consumí por el precio del bien B, ¿sí? Es decir, ustedes salieron una noche y, bueno, consumieron agua mineral. El precio del agua mineral por las cantidades del agua mineral, y supongamos que cenaron pizzas. El precio de cada pizza por las cantidades de pizzas que compraron, ese cálculo les va a dar cómo se gastaron M en esa noche, si se gastaron todos, ¿sí? Supongamos que gastamos los 500. O si ustedes van a comprar a un kiosco con 500 y dicen, bueno, quiero tanto de pan y tanto de gaseosa. Los 500 se van a distribuir en el precio del pan, P sub A, por las cantidades A mayúscula, más el precio de las gaseosas por las cantidades de gaseosa. Es una forma simple de calcular cómo gastaron M, el ingreso de 500. Entonces, esta fórmula va a ser la fórmula con la que van a partir siempre que les pidan el cálculo de la ecuación de la recta presupuestaria. Bueno, tengo que reemplazar ahora. ¿Cómo quedaría expresada esta ecuación si reemplazamos? M es la renta, 500. ¿El precio de A cuánto es? 10. 10. 10. Cantidades de A no las conozco, sería mi incógnita. El precio de B es 5. Las cantidades de B no las conozco, es mi incógnita, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo lo hice al revés. Primero despejé todo y después reemplacé. Bueno, ¿qué es lo que tienen que despejar de la ecuación? Tienen que despejar la incógnita. Si ustedes tienen M y tienen el precio de A y el precio de B, ¿cuáles serían sus incógnitas? Cantidades de A y cantidades de B. ¿Qué despejo? ¿A o B? ¿Cuál voy a despejar para obtener mi ecuación? Ah, profe. Ah, ¿Y B no? Las ¿por dos. qué? Calculo que es indistinto. Las dos. La que ustedes elijan, que va a ser la ordenada al origen, en el gráfico, la que va a ir en la ordenada al origen, esa es la que tienen que despejar. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces yo voy a elegir que las cantidades de A sean las que grafiquemos en el eje vertical. En las coordenadas cartesianas, las cantidades de A va a ser la variable dependiente, la que va en el eje vertical. Por eso despejo cantidades de A en este caso. Por lo tanto, los términos P sub B por B están positivos, pasan negativos, y P sub A, el precio de A que está multiplicando, pasa a dividir a los dos términos. Katsu. ¿Sí? Entonces, de esa manera, apaguemos el micrófono encendido, por favor. De esa manera, ahora sí podemos reemplazar lo que tenemos como datos. Ahí está. M es 500, P sub A es igual a 10. Recuerden que estamos trabajando con la alternativa A. P sub B sobre P sub A, eso es la tasa marginal de sustitución
que es la pendiente, como les dije al principio, de la recta presupuestaria, márquenla bien a esa, que es 5 sobre 10, precio de B sobre precio de A, que lo tenemos acá en la tablita, 5 y 10. Por B, que es mi variable independiente. De esa manera yo obtengo la ecuación, si resolvemos, esa es la ecuación de la recta presupuestaria. Como verán, ahora sí yo puedo graficar. Ya vamos a ver cómo graficamos. Lo que me interesa es saber si hay alguna duda con respecto a cómo obtuvimos la ecuación de la recta presupuestaria. Bueno, avanzamos. Profe, Sí. ¿puede volver a explicar? Sí. Tenemos entonces que, dado un ingreso y la posibilidad de consumir solamente 2 bienes, que es el supuesto que vamos a manejar en toda esta unidad, solo podemos consumir 2 bienes y tenemos un ingreso determinado, la ecuación de la recta presupuestaria parte de este cálculo lógico que está acá. M, que es mi ingreso, si yo lo consumo en 2 bienes, mi capacidad de consumo va a estar determinada por el precio de A, multiplicado por las cantidades de A que puedo comprar, más el precio de B por las cantidades del bien B que yo puedo adquirir con ese ingreso. Para que sea más simple, si ustedes van a un negocio con 500 pesos, bueno, compro alfajor y latitas de gaseosa. Entonces, el precio de A de los alfajores por las cantidades de alfajores que compré, más el precio de B de las latitas de gaseosas por las cantidades de latitas que puedo comprar, son las cantidades de B. Entonces, despejamos una variable determinada. Acá, las únicas incógnitas que tenemos, porque yo tengo M que es 500, P sub A es igual a 10 y P sub B es igual a 5. Por lo tanto, mis incógnitas son las cantidades A y la cantidad de B. Entonces yo tengo que, para encontrar la ecuación que da origen a la recta presupuestaria, tengo que despejar la variable que yo elija como variable dependiente y que va a ir en el eje vertical o en el eje de las ordenadas. Puede ser A o puede ser B. Yo en este caso elegí que A sea la variable dependiente. Por eso despejo A. Entonces el término que está P sub B por cantidades de B está positivo, lo paso negativo y me queda precio de A por cantidades de A. El precio de A está multiplicando, pasa a dividir a los dos términos, a M y a P sub B por B. Quedaría de esa manera. Ordenamos, ¿sí? Ahí lo único que hice fue ordenar. Puse A primero y después todo lo que implica la ecuación. Y después reemplacé los valores que tengo como dato, ¿sí? M es el ingreso, 500. P sub A es el precio de A. Y P sub B, el precio de B, que es 10 y 5 respectivamente. Ahí me permite la ecuación realizar una resolución, 500 sobre 10 y 5 sobre 10. Me quedaría de esa manera. Bueno, como ustedes sabrán, esto es lo mismo que veían ustedes en el secundario. X e Y, variable dependiente y variable independiente. Un medio, para aquel que está escribiendo, un dato importante a tener en cuenta para los parciales y resoluciones de ejercicio, un medio que está ahí, que es el P sub B sobre P sub A, obviamente que es la pendiente de esta recta, que es la recta presupuestaria, la restricción presupuestaria, que como les dije al principio de la clase, en la introducción teórica que les di, la pendiente de la restricción presupuestaria es
la tasa marginal de sustitución, que en este caso es 1/2. Entonces, para aumentar en 1 el consumo de B, tengo que disminuir a la mitad el consumo de A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi ingreso es fijo. Entonces, si quiero consumir más de un bien, tengo que disminuir, sacar unidades monetarias del consumo del otro bien. Eso es la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la restricción presupuestaria o de la recta presupuestaria. Bueno, ¿cómo grafico esta recta? Ya tengo la ecuación. ¿Cómo graficamos? A ver, alguien que me diga eso. Hacemos el eje de ordenadas, profe, y ponemos los datos. Bien. Eje de las ordenadas y las abscisas. En la ordenada van las cantidades de A, en las abscisas cantidades de B. Y yo le puedo ir dando valores a B en una tablita y digo, si B vale 0, ¿cuánto va a valer A? 50. Muy bien, ¿sí? Se anula el término y queda 50. Si B vale 1 y así sucesivamente, van a formar una tabla y con esos pares ordenados pueden graficar, como hacían en el secundario. O yo también les recomiendo, para no demorar tanto, calcular los puntos extremos, ¿sí? Ahí está la misma ecuación que acabamos de obtener. Y sacar los puntos extremos. Si B vale 0, A vale 50. Y si A vale 0, y despejamos 50, acá está el despeje. Si A vale 0, reemplazamos acá 0, despejo B, 50 está positivo, pasa a negativo, menos 1/2 negativo está multiplicando, pasa dividiendo, resolvemos, menos con menos se anula, 50 dividido en 0,5 me va a dar 100. Entonces, poniendo los dos puntos extremos, 50 en el eje de las ordenadas y 100 en el eje de las abscisas, trazan con una regla y ahí grafican la restricción presupuestaria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, acá? Como es una recta, les aconsejo, para que sea más rápido, sacar los puntos extremos. Otra forma de sacar los puntos extremos es decir, si yo gasto mis 500 pesos solamente en el consumo de A, ¿cuánto puedo comprar de A? Si no compro nada de B, compro 0 de B y los 500 pesos los invierto en A. ¿Sí? Esa noche salieron a bailar y los 500 pesos lo invirtieron, obviamente, en agua mineral. Toda la plata. ¿Cómo calculo lo máximo que puedo comprar de A si compro todo mi dinero en A y nada en B? ¿Cuál sería el cálculo? 500. Dividir por el precio de A. Exactamente, Florencia, muy bien. Y les va a dar, obviamente, que es 50, porque el precio de A, ¿cuánto era? 10. ¿Sí? Entonces, 500 sobre 10, 50, y ahí tengo un punto extremo. Y ahora al revés. Si gasto todo mi dinero en el bien B y no gasto nada en A, compro los 500 pesos en el bien B, hago 500 sobre el precio de B, es decir, 500 sobre 5. Y eso me va a dar el punto extremo sobre el eje de las abscisas, me va a dar 100. Entonces ahí trazamos, unimos ambos puntos extremos y grafico la restricción presupuestaria. Es decir, mi capacidad de compra de estos 500 pesos. Este es mi límite de compra, mi frontera de posibilidades de consumo de mis 500 pesos. ¿Sí? Es esa recta, es como una frontera. Imagínense la restricción presupuestaria de Messi. No entraría prácticamente en este eje de coordenadas cartesianas.
Pero bueno, sigamos trabajando con números normales. Entonces, esa sería la forma de graficar la restricción presupuestaria. ¿Por qué hicimos todo el cálculo de la ecuación? De esta ecuación, porque justamente el ejercicio me pedía la ecuación. ¿Sí? ¿Cuál era la ecuación de la restricción presupuestaria? O de la ecuación presupuestaria. Pero si solamente nos piden graficar, calculamos los dos extremos, trazamos una línea y ahí estaría mi restricción presupuestaria. Bueno, hasta acá con esto, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Ahí estoy viendo recién el chat. Santiago Ruiz, muy bien. No, profe, ninguna vez. Excelente, muy bien. El lunes lo sorprenden al doctor Efraín con el manejo de estos conceptos. Bueno. Recuerden que el ejercicio 1 nos piden que calculemos para las diferentes alternativas. ¿Sí? Perdón, el punto B nos piden los cambios de pendiente si vamos tomando distintas alternativas. Nosotros trabajamos con el punto A. Ahora, ¿qué pasa si trabajo con el punto B? ¿Qué va a cambiar? Hacemos lo mismo. ¿Sí? Bueno, acá yo les pongo de nuevo todo el método, toda la lógica del despeje. ¿Sí? Acá solamente reemplazamos. ¿Sí? Ya vimos cómo se despejaba. Bueno, ahora reemplazamos. Y ahora, ¿qué va a cambiar? El precio de A y el precio de B. Ahora el precio de A es 20 y el precio de B, perdón, es 10. Por lo tanto, reemplazan en esta ecuación que habíamos calculado recién. 500 no cambia, ¿sí? No cambia el ingreso, pero sí cambian los precios de A y los precios de B. El precio de A es 20 y el precio de B es 10. Como verán, si resolvemos, ¿qué irá a pasar con la nueva restricción presupuestaria si la grafico? ¿Se va a cambiar su inclinación? ¿Se va a volver más plana o más inclinada? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué va Va a a acercar más pasar? al origen. ¿Cómo? Más al origen. Bien, muy bien, Espinosa. La pendiente es la misma, no cambió la pendiente. Lo que sí que la ordenada al origen es menor. Antes era 50, en la alternativa A, la ordenada al origen era 50, ahora es 25. Entonces como que la restricción presupuestaria se va a contraer hacia el origen, como bien dice ahí el compañero. Va a pasar eso. Si yo calculo los puntos extremos y digo, si B vale 0, ¿cuánto vale A? 25. Si A vale 0, despejo, B va a valer 50. Entonces pongo 25 en la ordenada y 50 en la abscisa, y con una regla trazamos la nueva restricción presupuestaria. A ver, quiero que piensen un poquito cómo se traslada esto a la realidad de la Argentina en estos últimos años. Entre el año pasado y este año. ¿Qué similitud ven con este gráfico que acabamos de completar acá? Que le cayó el ingreso a la gente. Fíjense que el ingreso, está buena Subieron los precios. ahí Se está. consumen menos bienes, pero Exactamente. Fíjense que el ingreso, como dice Santiago ahí en el chat, se mantiene iguales. ¿Sí? El tema es que aumentaron los precios de la economía. A pesar de que mi ingreso sigue siendo los 500 iniciales, como aumentaron los precios de todos los bienes que consumo, llámese a esto inflación, más allá de que acá nos basamos en el supuesto de que trabajamos con el bien A y el bien B. Pero la realidad de todos los argentinos es que
Estamos en un periodo de inflación en donde, ¿qué es la inflación? La suba sostenida y generalizada de todos los precios de la economía. Entonces, gráficamente lo que le pasa a los argentinos es una especie de este gráfico que ustedes están viendo ahí. Teníamos en alguna oportunidad esta restricción presupuestaria roja, y más allá de que no nos bajaron el sueldo, pero aumentaron todos los precios, nuestra restricción, nuestra capacidad de compra, se contrajo como la del gráfico que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Más allá de que nuestros sueldos no se alteraron, al aumentar los precios de todos los bienes que consumimos, nuestra capacidad de compra se vio disminuida, ¿sí? Se contrajo la capacidad de compra, la restricción presupuestaria en este caso, en este ejemplo, hacia abajo y a la izquierda. ¿Por qué? Porque aumentaron los precios de A y de B. La pendiente no varió, la inclinación no se alteró, pero sí se contrajo mi capacidad de compra. Bueno, eso es un poco la idea del ejercicio, que ustedes puedan ir viendo cómo se altera la restricción presupuestaria, si quieren llamarle también el poder adquisitivo, ante variaciones en los precios. Vamos con el caso B. El caso B, ¿qué sucede? El precio de A es 10 y el precio de B también es 10. ¿Cómo se modificaría nuestra restricción presupuestaria? Vamos a la ecuación. Reemplazamos, obviamente, el precio sigue siendo 500, y reemplazamos, ahí está Vanessa Verón, recién leo el chat, cambió el poder adquisitivo, muy bien. Acá volvemos a cambiar los precios, 10 y 10, por lo tanto, acá sí vamos a ver que la pendiente ahora es igual a 1, ¿sí? 10 sobre 10 es igual a 1, no se pone en la ecuación, pero antes era un medio, ahora aumentó la pendiente, porque fíjense en que el precio de A no cambió con respecto a la alternativa B, pero el precio de B se hizo más caro. Acá es el caso en la que uno de los precios no varía y sí varía el precio del otro bien. Bueno, en este caso, para graficar, hacemos exactamente lo mismo. O sea, profe, que sería que yo consumo más de un bien y el otro se mantuvo fijo el consumo. Las cantidades que vos podés comprar del bien que se encarecieron van a ser menores con respecto del otro, ¿sí? Ahí tenemos ya la nueva ecuación. Vamos a calcular los puntos extremos. Si B es 0, A es igual a 50. Si A es 0, acá por las dudas tienen el cálculo abajo. Si A es 0, despejo B y quedaría igual a 50. ¿Sí? O sea que tenemos 50 de A y 50 de B. Esta recta verde sería la nueva restricción presupuestaria. Si venimos de la restricción presupuestaria roja, ¿sí? Llamémosle 1, restricción presupuestaria 1, y pasamos a la verde, llamémosle restricción presupuestaria 2, ¿qué sucede ahí? Fíjense en que la capacidad o los precios de A no se alteraron, mientras que el precio de B se volvió más caro, por lo tanto se contrae la restricción presupuestaria de ese bien, en ese eje, en el eje del bien que se volvió más caro, ¿sí? Porque obviamente con el mismo ingreso, ahora que es más caro, puedo comprar menos del bien B, mientras que el bien A mantuvo su precio. Acá vemos que hay también un cambio de la pendiente, de la tasa marginal de sustitución en este caso. Bueno, antes de avanzar, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá?
No, bueno. El próximo ejercicio vamos a estar trabajando con justamente lo que es relación marginal de sustitución y tasa marginal de sustitución, ¿sí? Traigan a memoria el gráfico de la introducción, donde teníamos el punto óptimo. ¿Dónde se daba el punto óptimo del consumidor? La recta presupuestaria, profe. Sí, pero ¿qué más? Donde ¿Le chocaba? la recta y la Está curva con eran tocado. iguales. Los pendientes son iguales. La recta y la Y curva. se igualan las pendientes. Se igualan las pendientes, donde está la tangencia, gráficamente, entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. Donde se tocan ambas, ahí es el punto óptimo. Y obviamente, como en ese punto se tocan, son tangentes, la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia, la pendiente de ambas son iguales. La pendiente de la curva de indiferencia se llama relación marginal de sustitución. Y la pendiente de la restricción presupuestaria, que es la que acabamos de trabajar en el ejercicio 1, es tasa marginal de sustitución, ¿sí? Recuerden, curva de indiferencia, relación marginal de sustitución, restricción presupuestaria, tasa marginal de sustitución. Para calcular el óptimo, desde el punto de vista gráfico, es muy simple. Donde se tocan la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria, en ese punto, ese es el óptimo del consumidor. Las cantidades que va a consumir de un bien A y de un bien B están determinadas en ese punto, o por ese punto. Ahora, cuando no tengo el gráfico y me dan ecuaciones, me dan valores, como tenemos en este caso, tengo que buscar desde un punto de vista analítico la igualdad de ambas pendientes, sabiendo que en esa igualdad voy a encontrar la cesta óptima de consumo, ¿sí? ¿Qué me dan como dato? Una función de utilidad, que es esta, la marco porque están medio pegaditos, el precio del bien X, que es 5, el precio del bien Y, que es 4, y este I es la M, es el ingreso del consumidor. Esto que está acá, la U, es de utilidad. ¿Qué es la utilidad en economía? Es como una unidad de medida de la satisfacción de una persona en el consumo de un bien determinado. Así como el agua se mide en litros, tenemos centímetros, tenemos peso. De alguna manera, la unidad de medida de la satisfacción de los consumidores se utiliza una unidad de medida, entre comillas, llamado utilidad, ¿sí? A mayor utilidad significa que el consumidor tiene mayor satisfacción en el consumo de ese bien. Obviamente que la utilidad en el consumo es decreciente. Crece, pero cada vez crece menos, llega a un punto de saciedad y comienza a caer. ¿Por qué? Supongamos que a ustedes les gusta mucho consumir pizza. Entonces, cuando comen la primera porción, tienen un nivel de utilidad, de satisfacción determinado, que aumenta con el consumo de la segunda porción de pizza. Y va a aumentar con el consumo de la tercera. Las utilidades, la unidad de medida de la satisfacción en el consumo de pizza va a ir aumentando. Pero cuando ya van consumiendo 10 porciones de pizza, ya es como que van a estar saciados y el consumo de una unidad más de pizza no les va a dar satisfacción, sino que les va a dar todo lo contrario. No van a querer ni ver la pizza en ese momento. Entonces la utilidad es como que es decreciente. Crece, pero llega a un punto en que ya estoy saciado y consumir una unidad más implica que mi satisfacción comience a caer, ¿sí? O los muchachos, nos encanta jugar al fútbol. Entonces pasa un mes que no jugamos al fútbol, nos vamos a la cancha, jugamos, los primeros 10 minutos corremos más que Messi,
Pero llega un momento en que ya el cuerpo no nos da más y ya estamos saciados, ya van 40 minutos en el mejor de los casos, y ya llegamos a un nivel de saciedad que seguir jugando al fútbol no es tan satisfactorio, no nos da tanta utilidad, tanta satisfacción como en los primeros 30 minutos iniciales, ¿sí? Esa es la utilidad. Bueno, entonces la utilidad se representa gráficamente y es decreciente, como les dije. Bueno, ¿cómo encontramos con estos valores la cesta óptima de consumo? ¿Qué cantidad del bien X y qué cantidad del bien Y voy a consumir? Dado mi ingreso de 1000, dado el precio de X, dado el precio de Y y dada esta función de utilidad. Bueno, ¿cuál es el secreto? Elegir la cesta óptima, que es donde se iguala la relación marginal de sustitución con la tasa marginal de sustitución. Gráficamente sería el punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. Ese punto de tangencia en el gráfico es el punto óptimo del consumidor. Pero acá no tenemos gráfico, acá tenemos valores numéricos. Entonces, desde un punto de vista económico, analítico, lógico, matemático, sabemos que si igualamos la relación marginal de sustitución con la tasa marginal de sustitución, podemos encontrar qué cantidades de X y de Y sería el consumo óptimo de esta persona con este ingreso de 1000. Bueno, ¿cómo se haría eso? Ahí está, la utilidad marginal. Tenemos que, si yo despejo, la utilidad marginal de X es 3/4 y la utilidad marginal de Y también es 3/4 por X. ¿Sí? Estoy desmenuzando la función de utilidad. Ahora bien, la relación marginal de sustitución es la utilidad marginal de X dividida la utilidad marginal de Y. ¿Sí? Repito, desde el punto de vista matemático, la relación marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal de X dividida la utilidad marginal de Y. Por eso acá está reemplazado. La utilidad marginal de X es 3/4 de Y, ¿sí? Dividida la utilidad marginal de Y, que es 3/4 de X. Entonces, la pendiente de mi curva de indiferencia, si yo resuelvo, simplifico 3/4 con 3/4, me quedaría Y sobre X. Esto que está acá, según los datos de este ejercicio, es la relación marginal de sustitución. ¿Y qué era la relación marginal de sustitución? La curva. La pendiente ¿de qué curva? De indiferencia. La curva de indiferencia. Indiferencia. Ah, está, excelente, muy bien. Entonces, en este ejercicio, la pendiente de la curva de indiferencia es Y sobre X. ¿Sí? Tomen apunte. Siempre la relación marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal de X dividida la utilidad marginal de Y. En este caso, la utilidad marginal de X es 3/4 de Y y la utilidad marginal de Y es 3/4 de X. La dividimos, la simplificamos y me queda que la relación marginal de sustitución de la curva de indiferencia, la pendiente de la curva de indiferencia, es Y sobre X. Para estos datos y para este ejercicio. Bueno, en el punto óptimo yo les dije que se igualaba la pendiente de la curva de indiferencia con la pendiente de la restricción presupuestaria. Y es esto que le estoy marcando acá en este momento. ¿Sí? Le vamos a poner otro color. Esto que está acá es el óptimo. O desde un punto de vista gráfico, yo me estoy posicionando en donde se iguala la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria, como les dije desde el principio de la clase.
el punto óptimo del consumidor se da en el punto de tangencia de la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. En ese punto se igualan ambas pendientes. Se iguala la pendiente de la curva de indiferencia, llamada relación marginal de sustitución, con la pendiente de la restricción presupuestaria, que es el precio de X sobre el precio de Y. ¿Sí? En ese punto de tangencia, ambas pendientes se igualan. Entonces, ese es el punto en donde vamos a tener la posibilidad de calcular qué cantidades del bien X y qué cantidades del bien Y va a ser el óptimo de este consumidor. Entonces, igualo la pendiente de la curva de indiferencia con la pendiente de la restricción presupuestaria. Bueno, la pendiente de la curva de indiferencia la acabamos de calcular acá arriba, que es la relación marginal de sustitución, que nos quedó Y sobre X. Y la pendiente de la restricción presupuestaria lo vimos en el ejercicio 1. Es el precio de X sobre el precio de Y, que en este caso lo tenemos como dato. El precio de X es 5 y el precio de Y es 4. 5 sobre 4 vendría a ser la pendiente de la restricción presupuestaria. Profe, ¿eso no iría restando? A eso iba. Trabajamos con valores absolutos. ¿Sí? Trabajamos con valores absolutos en el cálculo del óptimo. ¿Sí? El negativo es para saber que el intercambio es menos de este y más de este. Solamente para eso. Pero en este cálculo trabajamos con valores absolutos. ¿Sí? Lo mismo que, como habrán visto en el cálculo de la elasticidad precio de la demanda. También se trabajan con valores absolutos. Bueno, nada más que obviamente que acá está el menos P de X sobre P de Y para que ustedes identifiquen que estoy trabajando con la pendiente de la restricción presupuestaria, que tiene pendiente negativa, por eso está el menos ahí. Pero el cálculo se hace con valores absolutos. Bueno, entonces, yo estoy buscando el óptimo, ¿sí? Voy a recapitular un poquito. El óptimo gráficamente es el punto de tangencia entre curva de indiferencia y restricción presupuestaria. Donde se tocan, ahí es el punto óptimo del consumidor. ¿Por qué? Porque se junta, entre comillas, se combina o coincide lo que le gusta a la persona, al consumidor, diferencia, con lo que puede pagar, restricción presupuestaria. Ese es el óptimo del consumidor. Desde el punto de vista matemático, analítico, económico, ese punto también se da en la igualdad entre la pendiente de la curva de indiferencia y la pendiente de la restricción presupuestaria. Lo que estoy haciendo ahora para encontrar el óptimo, estoy igualando la pendiente de la curva de indiferencia, llamada relación marginal de sustitución, con la pendiente de la restricción presupuestaria, ¿sí? Llamada tasa marginal de sustitución. Bueno, de acuerdo a los datos de este ejercicio, la relación marginal de sustitución es igual a Y sobre X. Ya lo habíamos calculado un poquito más arriba. Y la pendiente de la restricción presupuestaria, que es P de X sobre P de Y, es el precio de X sobre el precio de Y. ¿Qué es lo que hago acá? Despejo Y. ¿Cómo hago para despejar Y? X se está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, Y queda igual a esto. ¿Hasta ahí vamos bien? Antes de seguir avanzando, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. De mi parte no, profe. No, profe. Bien. Bueno, vamos a hacer un experimento. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la restricción presupuestaria. ¿Se acuerdan cómo partíamos inicialmente? Nada que, de acuerdo al autor cambia la simbología. Bueno, acá trabajamos con M, pero bueno, sigue siendo el ingreso. Precio de X por cantidad de X más el precio de Y por cantidad de Y. Esta es la ecuación de la restricción presupuestaria con la que yo les dije que siempre íbamos a trabajar a la hora de buscar la ecuación de la restricción presupuestaria.
Reemplazo, el ingreso es 1000, el precio de X es 5 por las cantidades de X, que es mi incógnita, más el precio de Y, que es 4 por las cantidades de Y. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo las cantidades de Y por este valor que acabamos de despejar acá. ¿Por qué? Porque este valor de Y surge de igualar la relación marginal de sustitución con la tasa marginal de sustitución. Es decir, que surge del punto óptimo del consumidor. Y justamente estoy buscando la cesta óptima. ¿Qué es la cesta óptima? Las cantidades óptimas de X y de Y. La combinación óptima de X y de Y. Lo que a esta persona le gusta y puede comprar. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es lo que le gusta y puede comprar de X y de Y dado el ingreso? Eso es lo que estamos calculando ahora. Entonces, del formato tradicional de la restricción presupuestaria, reemplazo los valores, ¿sí? Como siempre les dije, ustedes van a tener el valor del ingreso, del precio de X, del precio de Y, pero sus incógnitas van a ser las cantidades de X y las cantidades de Y. Con la salvedad de que ahora las cantidades de Y que surgen del óptimo de igualar relación marginal de sustitución con tasa marginal de sustitución es Y igual a 5/4 de X. Entonces, ese 5/4 de X lo reemplazo acá, como verán. ¿Sí? Y es igual a 5/4 de X, por lo tanto, en Y reemplazo 5/4 de X. Aplico propiedad distributiva, 4 por 5 y 1 por 4, me va a dar 20 sobre 4, me va a dar 5 en definitiva, 5 de X, ese término, más 5 de X me va a dar 10 de X. 10 de X está multiplicando el 10, pasa dividiendo, por lo tanto nos va a quedar 1000 sobre 10, que va a ser X igual a 100. Les doy unos segundos para que lo asimilen o lo escriban o lo resuelvan ustedes ahí en un papel aparte. Lo importante es que lo vean cómo surge el valor de X. Profe, ¿y ese valor de X a dónde lo reemplazamos ahora? Ahí vamos. Lo cierto es que este es mi valor óptimo de X, 100. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Y cuánto consumo de Y? Me voy a la ecuación donde despejé el valor de Y. No sé qué color poner este. Acá. ¿Sí? Yo sé que Y es igual a el Y óptimo, las cantidades óptimas de Y. Sé que es igual a Y igual a 5/4 de X. Nada más que ahora yo ya sé que X vale 100. ¿Sí? Reemplazan y resuelven. Y me dicen cuánto les da. 125, profe. Bien, Pablo, excelente. Bien, Vanessa Verón, también 125. Ahí está. Entonces, reemplazando, tenemos que nos da Y igual a 125. Es decir, que la cesta óptima, ¿qué es la cesta? Es la combinación de consumo de dos bienes, por eso es una cesta. La cesta óptima de este consumidor, dado lo que prefiere, curva de indiferencia, y dado su capacidad de pago, lo que puede comprar es 100 de X y 125 de Y. Eso es lo que a él le satisface, le da satisfacción consumir, combinar esos consumos de X y de Y, y a su vez tiene que ver con lo que puede pagar. Obviamente que si tendría un ingreso mayor a 1000, su cesta óptima sería otra. ¿Sí? En términos de vacaciones, por ejemplo, mi ingreso me permite irme de vacaciones hasta Sanagasta, pero si yo tendría un ingreso mayor me iría de vacaciones a Mina Clavero, pero si tendría un ingreso mucho mayor me iría de vacaciones a Ibiza, por ejemplo. ¿Sí? Ahí es una forma un poco de poder comparar cómo
mi ingreso me va permitiendo tener niveles óptimos de consumo cada vez mayores. ¿Por qué? Porque los individuos tenemos un mapa de curvas de indiferencia que se llaman. Tengo una indiferencia 1, más arriba está la curva de indiferencia 2, la 3, la 4, y así se van separando, se van alejando cada vez una más de otra. Lo que me da mi nivel óptimo de consumo lo determina mi restricción presupuestaria, mi capacidad de pago, de compra, mi poder adquisitivo en definitiva. Bueno chicos, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Bueno, yo voy a dejar acá, ¿sí?, la clase. No quiero avanzar demasiado, dado que tenemos este tema de que no habían visto el total de la teoría. Pero bueno, lo cierto es que mañana pueden seguir avanzando con la profe Cintia, porque el ejercicio que viene está bastante entretenido también. Acá les dan diferentes curvas de indiferencia, lo que les acabo de decir justamente. Curva de indiferencia 1, curva de indiferencia 2, curva de indiferencia 3, curva de indiferencia 4. ¿Sí? Todos tenemos un mapa de curvas de indiferencia. Pero el óptimo lo va a determinar mi nivel de ingreso. Entonces, como ven en el punto D, bueno, primero comienza con un nivel de ingreso de 10.000 pesos. Luego el ingreso varía a 12.000, a 14.000 y a 16.000. Va variando. Entonces, los óptimos también van a ir variando de acuerdo al ingreso va aumentando. Entonces, a medida que la persona tiene más ingreso, puede consumir mayores cantidades de ambos bienes o el mismo bien, pero en una calidad mayor, ¿sí? Ya sea de alimentos, con un nivel bajo, puedo consumir alimentos baratos, pero si mi ingreso va aumentando, la calidad de alimentos va a ir creciendo. Lo mismo con el ejemplo de los automóviles. Mi capacidad de ingreso me va a dar en algún momento la capacidad de comprar un auto usado, y después si mi ingreso va aumentando voy a poder acceder a un 0 kilómetro y después a un 0 kilómetro de alta gama, de acuerdo a cómo va variando el ingreso a medida que avanza el tiempo. ¿Sí? Bueno chicos, dejamos acá. Les recomiendo que repasen estos conceptos para que mañana les resulte mucho más fácil la comprensión de los ejercicios prácticos. Bueno chicos, de mi parte sería todo. Nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, Muchas profe, gracias. buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias.